Nunca tuve ningún problema con que mi papá se volviera a casar. Después de que mi mamá falleciera cuando tenía 16 años, supe que se sentiría solo. No era de esos que se quedan solteros para siempre, y, sinceramente, yo quería que encontrara la felicidad otra vez. Cuando conoció a Linda unos años después, traté de mantener la mente abierta. Ella era más joven que él, al menos por 10 años, con un cabello rubio perfectamente peinado, uñas largas y cuidadas, y una expresión que parecía oscilar entre el aburrimiento y la calculadora frialdad. No me emocionó, pero tampoco estaba dispuesta a encarnar el estereotipo de la hijastra resentida. Al principio, las cosas estuvieron bien. No cálidas ni amistosas, pero soportables. Ella desempeñaba su papel de nueva esposa cariñosa lo suficientemente bien, siempre atendiéndolo delante de los demás, asegurándose de lucir como la pareja perfecta. Pero a puertas cerradas, apenas me toleraba. ¿No tienes tu propio lugar?, preguntó una tarde, sin levantar mucho la vista de su teléfono mientras yo entraba a la casa. Fruncí el ceño. Lo tengo. Entonces, ¿por qué siempre estás aquí? No era tanto una pregunta como una acusación. Yo estaba allí porque seguía siendo mi casa. Me había mudado a un pequeño apartamento cerca de mi trabajo, pero esta casa, la que mi abuela me dejó, seguía siendo parte de mi vida. Mi papá vivía allí, y aunque no pasaba todos los días, lo visitaba a menudo. Sin embargo, cada vez que lo hacía, la irritación de Linda se hacía más evidente, pero ella era cuidadosa con ello. Mi papá nunca se daba cuenta. A su lado, ella mostraba sonrisas y una preocupación exagerada. «Es tan independiente, cariño», le decía, suspirando de forma dramática. «Debe ser muy difícil para ella vivir sola». Pero luego, cuando él no miraba, aparecían miradas frías, comentarios sarcásticos y una actitud despectiva que me hacía hervir la sangre. Podía tolerar la pasivo-agresividad, pero lo que más me irritaba era cuánto intentaba reescribir la realidad. Actuaba como si fuera dueña de la casa, como si fuera la legítima señora del hogar, y yo no fuera más que una huésped no bienvenida, irrumpiendo en su fantasía. Al principio no reaccioné mucho. Por el bien de mi papá, dejé pasar sus pequeños juegos de poder. Él era feliz, o al menos, eso creía, y yo no quería ser yo quien le estropeara la burbuja. Pero a medida que pasaba el tiempo, ella se volvía peor. Empezó con pequeñas cosas. Trasladar los muebles viejos de mi abuela al garaje, reemplazándolos por piezas modernas y brillantes que carecían de calidez, de carácter. Luego llegaron las fotos. Esas imágenes enmarcadas de mi mamá que siempre habían estado en la repisa, desaparecidas. Las reemplazaron por imágenes de Linda y mi papá de vacaciones, en cenas, sonriendo como una pareja sacada de un anuncio de revista. Apreté los dientes y dejé pasar el asunto. Después vinieron las reglas. Dejó de ofrecerme comida cuando la visitaba, dejando claro que no era bienvenida a quedarse a cenar. Empezó a programar mis visitas, olvidándose, convenientemente cuando le decía que iba a pasar y mostrándose molesta cuando aparecía. «Deberías enviar un mensaje de texto primero», dijo un día, con los brazos cruzados. «Este ya no es tu lugar». Eso me tocó una fibra sensible. «Sí lo es», le dije, mirándola fijamente. «Esta casa es mía, Linda». Ella se burló, poniendo los ojos en blanco. «Vamos, tu papá paga todo. ¿De verdad crees que solo porque tu abuela puso tu nombre en unos papeles este lugar es tuyo? En realidad, sí. Así es como funciona la propiedad. Pero yo no discutí. No tenía intención de pelear a gritos con la esposa de mi papá por derechos de propiedad. Pensé que si la ignoraba lo suficiente, se aburriría y seguiría adelante. Me equivoqué. En el momento en que papá se fue en un viaje de negocios de un mes, ella dio su jugada. El día que sucedió, yo tenía una mañana perfectamente normal. Tomé café, me dirigí al supermercado, seguí mi rutina habitual de fin de semana. Pasé por la casa alrededor del mediodía, planeando dejar algunos libros viejos de mi abuela que había estado guardando en mi apartamento. Metí la llave en la cerradura.
La giré. Nada. Volví a intentarlo, confundida. ¿Quizás tenía la llave equivocada? Pero no, conocía esa llave. Había estado en mi llavero por años. Fue entonces cuando noté el nuevo cerrojo. Toqué la puerta, toqué el timbre, esperé. Luego Linda abrió la puerta lo justo para esbozarme una sonrisa burlona. «Oh, ya estás aquí», dijo fingiendo sorpresa. «¿No recibiste mi mensaje?» «¿Qué mensaje?» «Decidí cambiar las cerraduras», dijo con una voz excesivamente dulce. «Esta casa ahora le pertenece a tu padre, y yo vivo aquí. No puedes aparecer cuando te plazca». La miré fijamente. Por un segundo, creí que estaba bromeando. Luego vi el brillo en sus ojos, la pura satisfacción que emanaba. «No puedes estar hablando en serio», dije, con la voz peligrosamente baja. Ella hizo un gesto exagerado de indiferencia. «No es tu casa. Quizás es hora de que lo aceptes». Luego me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, atónita, mirando la sólida madera frente a mí. Y entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en mi rostro. «Vale, Linda. ¿Quieres jugar? Juguemos». Me quedé en el porche delantero por un largo momento, mi mente luchando por asimilar lo que acababa de ocurrir. Linda me había echado de mi propia casa. La absoluta desfachatez me hizo hervir la sangre. No era una adolescente rebelde que se echa por romper el toque de queda yo. Era la propietaria legal, parada afuera a plena luz del día como una invitada no deseada. Inspiré profundamente, tratando de calmar la oleada de ira que subía en mi pecho. Golpear la puerta y exigir que me dejaran entrar no iba a hacer nada, excepto darle más satisfacción. Linda quería una reacción. Quería que me sintiera impotente, pero yo no era impotente. Saqué mi teléfono y revisé rápidamente mis mensajes. Nada de Linda, ni advertencias, ni explicaciones, ni excusas. Había cambiado las cerraduras, había tirado mis cosas al porche en bolsas negras de basura y esperaba que yo simplemente lo aceptara. Eso no iba a pasar. Cogí una de las bolsas y la rebusqué, sintiendo un nudo en el estómago al ver lo que había dentro. Los libros viejos de mi abuela. Algunos de ellos primeras ediciones. Estaban arrojados de manera descuidada, con sus lomos doblados y portadas arrugadas. Mis fotos enmarcadas estaban encajadas entre ropa al azar, con el cristal roto en más de una. No solo me había echado, me había faltado el respeto a todo lo que era mío, todo lo que mi abuela había dejado atrás. Fue en ese momento cuando supe que Linda no había hecho esto por ignorancia. No, lo había planeado. Había esperado a que mi papá estuviera fuera de la ciudad para poder ejecutar esta artimaña sin tener que explicarse. Creyó que yo no tenía poder. Creyó que podía borrarme, tal como había borrado las fotos de mi madre y los muebles de mi abuela. Y se equivocó. Sonreí. No una sonrisa feliz, no una amable. Una sonrisa lenta, cómplice, peligrosa. Linda pensó que tenía la ventaja, pero no se dio cuenta de que estaba jugando un juego que yo ya había ganado. No llamé a mi papá, no grité ni armé escándalo. En cambio, recogí mis cosas con calma, las cargué en mi coche y conduje directo a la oficina de mi abogada. «James», dije al entrar, dejando mis llaves sobre su escritorio. «Necesito presentar un aviso de desalojo». James arqueó una ceja. «¿Desalojo? Pensé que tu papá y su esposa estaban quedándose allí temporalmente». «Lo estaban». Me senté, cruzando las piernas. «Pero parece que ella cree que le pertenece este lugar». Cambió las cerraduras para dejarme fuera. Sus ojos se abrieron. ¿Ella qué? «Ella cree que mi papá es el dueño de la casa», dije, con voz cargada de ironía. «Está equivocada. Y me gustaría corregir ese error lo más rápido posible». James dejó escapar un silbido bajo, mientras ya preparaba la documentación necesaria. «No vas a perder tiempo, ¿eh?» «¿Por qué debería?», dije, inclinándome hacia atrás con una expresión fría. Ella no lo hizo. No tardaron en solucionarlo todo.
dado que la casa estaba a mi nombre. Linda no tenía ningún derecho legal para echarme. De hecho, al cambiar las cerraduras y desechar mis pertenencias, acababa de cometer un desalojo ilegal, lo que significaba que yo podía, y lo haría, hacerla desalojar, oficialmente, legalmente y públicamente. Salí de la oficina de James sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. Linda pensó que había ganado, pero solo me había dado la excusa perfecta para terminar con su pequeño juego de poder de una vez por todas. Para cuando mi papá regresara, ella no solo estaría fuera de mi casa, también estaría fuera de su vida. Eso aún no lo sabía. Linda pensó que había triunfado. Probablemente se sentó en mi sala, bebiendo vino con su sonrisa arrogante, pensando que yo había desaparecido de su vida para siempre. No tenía idea de que, mientras ella se deleitaba en su falsa victoria, yo estaba tomando medidas reales, medidas que no vería venir hasta que ya fuera demasiado tarde. El proceso de desalojo no fue instantáneo, pero gracias a mi abogada, avanzó rápidamente. Dado que yo era la propietaria legal y Linda no tenía contrato, ni respaldo legal, ni derecho a estar allí, ella fue oficialmente considerada una ocupante ilegal. Eso significaba que podía hacer que la removieran, y tenía toda la intención de hacerlo. Pero mientras esperaba que el proceso legal se resolviera, tenía otro plan. Uno que aseguraría que Linda sintiera cada parte de lo que había hecho. No volví a la casa. No tenía sentido enfrentarla aún, no cuando la verdadera bomba aún estaba por estallar. En lugar de eso, pasé mi tiempo reuniendo todas las pruebas que necesitaba. Correos electrónicos confirmando que la escritura estaba a mi nombre. Reunidos. El testamento de mi abuela que decía explícitamente que heredé la casa. Reunido. Los recibos de cada factura de impuestos de la propiedad que pagué. Reunidos. Luego me puse manos a la obra con la fase 2 de mi plan. Empecé llamando a las compañías de servicios públicos. Hola, necesito solicitar la desconexión del servicio en mi propiedad. Le dije a la representante de la compañía eléctrica. Claro, respondió, mientras yo le daba la dirección. Y de paso, ¿podría confirmar el nombre en la cuenta? Por supuesto, escuché sus teclas teclear. La cuenta está a nombre de... tuyo. Sonreí. Eso es lo que pensaba. Por favor, procedan a cortar el servicio al final de la semana. Luego llamé a la compañía de agua. Lo mismo. Mi nombre. Mi control. Oh, Linda iba a tener una amarga sorpresa. ¿Acaso me había echado de mi propia casa? Veamos cómo le iba cuando se quedara sin electricidad y sin agua. El siguiente movimiento fue aún mejor. A Linda le encantaba presumir de su vida perfecta. Su Facebook e Instagram estaban llenos de publicaciones sobre su casa, con fotos de mi cocina, mi patio, el jardín de mi abuela que ahora ella reclamaba como propio. Así que decidí darles a sus seguidores una pequeña actualización. Tomé una foto de la escritura de la casa, oscureciendo los detalles sensibles, pero dejando mi nombre bien visible, y la publiqué en mi cuenta con un simple pie de foto. Solo un recordatorio de que hay personas que olvidan de quién es realmente el nombre en la escritura. Qué curioso, ¿no? En minutos, los comentarios empezaron a llover. Amigos, familiares lejanos, e incluso algunos compañeros de trabajo de mi papá se sumaron con reacciones confusas. Linda, por supuesto, lo vio. No comentó, pero en menos de una hora me bloqueó, lo que solo confirmó que se estaba asustando. Bien, porque eso era solo el comienzo. Unos días después, recibí la confirmación que esperaba. El aviso de desalojo había sido procesado. James, mi abogada, me llamó. Ya está todo listo, dijo. Ella tiene 72 horas para desocupar la propiedad antes de que se involucren las autoridades. Sonreí. Perfecto. Ahora era momento de la parte divertida. Tomé el aviso de desalojo oficial. Conduje directo a mi casa y toqué la puerta. Linda abrió, luciendo molesta al principio, hasta que vio el documento en mi mano. ¿Qué es esto?, replicó, arrebatándomelo.
Tu aviso de desalojo, dije dulcemente. Tienes 3 días para irte. Ella palideció. No puedes estar hablando en serio. Crucé los brazos. Oh, estoy muy seria, Linda. Me cambiaste las cerraduras. Tiraste mis cosas como si fuera una inquilina que se pasa de la bienvenida. Pero adivina qué, tú eres la que no pertenece aquí. Y ahora, legalmente, te están echando de mi casa. Ella tartamudeó, con la cara sonrojada. Esta es la casa de tu papá. Solté una breve risa seca. Vaya, realmente no te molestaste en verificar, ¿verdad? Esta casa nunca fue de papá, nunca fue tuya, es mía. Siempre lo ha sido. Sus manos temblaban al mirar el papel. No me vas a echar de verdad, ¿verdad? Dijo. Pero pude notar la duda en su voz. Mírame hacerlo, respondí. Y luego me giré y me alejé, dejándola parada en la puerta, aferrada al aviso como si fuera una sentencia de muerte. Porque, en cierto modo, lo era. Las siguientes 72 horas fueron deliciosas. Linda, claro, no se fue de inmediato. Probablemente pasó el primer día tratando de convencerse a sí misma de que mi papá volvería a casa para arreglar todo. Pero luego se fue la luz. Luego el agua dejó de correr. Seguramente notó que ninguna de las facturas estaba a su nombre, lo que significaba que no podía volver a encender los servicios. Para cuando llegó el plazo, ya estaba esperando con un cerrajero y un oficial de policía. Linda abrió la puerta con aspecto desgastado. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido, y el aire en el interior olía a humedad, probablemente porque ni siquiera podía encender el aire acondicionado. «Tienes 10 minutos», dijo el oficial con firmeza. «Empaca lo que puedas y vete». Se volvió hacia mí con una mirada desesperada. «No tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo». Incliné la cabeza. «¿Te refieres a la manera en que intentaste arreglarlo cambiándome las cerraduras, arrojando mis cosas al porche?» Abrió la boca, luego la cerró, dándose cuenta de que no tenía nada que decir. Le esbocé una sonrisa fingida de simpatía. «Empaca tus maletas, Linda». No tuvo opción. La observé mientras metía en sus maletas sus bolsos de diseñador, su ropa cara, todas esas cosas que había pensado disfrutar en mi casa. El oficial la escoltó hasta la acera, donde se quedó, humillada, esperando transporte. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, apareció el coche de mi papá. El momento fue perfecto. Acababa de regresar de su viaje, y lo primero que vio fue a su esposa parada afuera con su equipaje, luciendo como un cachorro rechazado. Sonreí con suficiencia. En el instante en que mi papá bajó del coche, la confusión se dibujó en su rostro. Sus cejas se fruncieron al asimilar la escena. Su esposa, parada en la acera con sus maletas, un oficial junto a la puerta, y yo en la entrada con los brazos cruzados, observándolo todo. «¿Linda?», preguntó, con voz cargada de preocupación. «¿Qué está pasando?». Linda se dio la vuelta tan deprisa que casi tropieza con sus propios tacones caros. Sus ojos se abrieron, desesperados, ya llenos de lágrimas de cocodrilo. «Tu hija me echó», exclamó, señalándome temblorosamente como si yo fuera la villana de una telenovela. «Ha estado planeando esto, ha cortado los servicios, me está echando de nuestra casa». La mirada de papá se volvió hacia mí, incrédula. «¿Es verdad?». Sonreí, tranquila y serena. «Oh, en parte sí». Él dio un paso adelante, bajando la voz. «¿Cortaste la luz?». Me encogí de hombros. «Mi casa, mis facturas. Si yo no vivo aquí, no veo por qué debería seguir pagando para que alguien más la disfrute». Su rostro se oscureció. «¿Tu casa?». Fue entonces cuando saqué la escritura, la misma que había publicado en línea, la misma que le había mostrado a Linda. La desplegué despacio, deliberadamente, asegurándome de que viera mi nombre impreso en ella con una tinta innegable. El reconocimiento se reflejó en sus ojos. Observé cómo la realidad se asentaba. Linda, sin embargo, no estaba lista para aceptar la derrota. Se volvió hacia él, agarrándolo del brazo. «Tienes que arreglar esto», suplicó.
Me están tratando como a una ocupante ilegal. Tienes derechos, cariño. Dile que pare con estas tonterías. Papá se quedó en silencio, aún mirando el papel en mis manos. Decidí darle un giro doloroso. En realidad, papá no tiene ningún derecho sobre esta casa, dije, manteniendo un tono ligero. ¿Recuerdas que mi abuela me la dejó? Tú has estado quedándote aquí porque yo lo permití. Pero Linda, gesticulé dramáticamente hacia ella. Se olvidó de ese pequeño detalle cuando me cambió las cerraduras. La cabeza de papá se volvió hacia ella tan rápido que pensé que podría tener latigazos en el cuello. ¿Hiciste eso? La expresión de Linda vaciló. Yo solo pensé que... ¿Me bloqueaste de tu propia casa? Su voz comenzó a elevarse, la ira asomando. Linda se tensó, apretando los labios en una línea fina. Pensé que esto era nuestro. Dijiste que construiríamos una vida aquí. Nunca me dijiste que la casa no era tuya, porque no importaba. Papá pasó una mano por su cabello, claramente frustrado. ¿Pero tú cambiaste las cerraduras a mi hija? ¿Tienes idea de lo absurdo que es eso? Linda soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Oh, ¿así que ella es la víctima ahora? Que ha estado tratando de deshacerse de mí desde el principio. Yo solté una pequeña risa. No, Linda, eso te lo hiciste a ti misma. Papá volvió su mirada hacia mí. Su expresión se suavizó, casi con arrepentimiento. ¿En serio fuiste hasta los tribunales por esto? Asentí. No me dejó otra opción. Sus hombros se encorvaron ligeramente, el peso de todo asentándose finalmente. Miró a Linda, que seguía furiosa, sin admitir su derrota. «No puedo creerte», murmuró, frotándose las sienes. «Confié en ti». El rostro de Linda se retorció de rabia. «Ah, y no se te ocurra voltear esto contra mí», chilló. «Tú permitiste que esto sucediera. Dejaste que ella se llevara todo de mí. Renuncié a todo para estar contigo, y tú solo vas a quedarte ahí y dejar que ella arruine nuestro matrimonio». Papá suspiró pesadamente. «Linda, nuestro matrimonio terminó en el momento en que ejecutaste esta artimaña». Su boca se abrió levemente. Por primera vez, parecía genuinamente asustada. «No me digas eso». «Sí lo digo», él exhaló. «Porque si eres capaz de algo así, si pudiste hacerle esto a mi hija, entonces claramente nunca te conocí de verdad». Y así se acabó. Linda intentó discutir, retroceder, darle un giro a la situación a su favor, pero fue inútil. Mi padre había terminado. El oficial de policía aclaró la garganta. «Señora, ¿tiene a dónde ir?» Ella se volvió hacia papá, con ojos suplicantes. «Por favor, cariño, yo...» Él negó con la cabeza. «Ve a quedarte con una amiga, o a un hotel». «No me importa». Linda dejó escapar un sonido ahogado, entre rabia e incredulidad. Pero ya no había nada que decir. Con una última mirada fulminante en mi dirección, agarró sus maletas y se marchó furiosa por el camino, sus tacones resonando contra el pavimento. Papá se volvió hacia mí. Yo le alcé la mano. «Hablamos después», dije. «Ahora, solo quiero disfrutar de mi casa». Su rostro se entristeció, pero asintió. Subí los escalones, sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Linda se había ido, y yo había ganado. La casa se sentía diferente ahora. Por primera vez en meses, ya no había tensión latente, ni la sensación de irrumpir en un espacio que no me pertenecía, ni el sentimiento de ser una intrusa en mi propio hogar. El ambiente era más liviano, el silencio pacífico en lugar de asfixiante. Linda se había ido, y con ella, el caos que había traído. Caminé despacio por cada habitación, reclamando cada rincón que ella había intentado hacer suyo. La ridícula decoración moderna que había traído desaparecida. Los baratos artículos de lujo que usó para reemplazar los muebles de mi abuela tirados a la basura. Incluso encontré algunas de las fotos enmarcadas de mi abuela, amontonadas descuidadamente en una caja en el garaje, ocultas como si no valieran nada. Las desempolvé y las coloqué de nuevo donde correspondían, en la repisa, en la entrada.
en el corazón de la casa que nunca fue de Linda. Pasaron 2 días antes de que papá se pusiera en contacto. Cuando finalmente llamó, su voz sonaba apagada, casi vacilante. ¿Podemos hablar? Suspiré, pero acepté. Se lo merecía. Cuando llegó, lucía exhausto, como si hubiera envejecido años en tan solo unos días. Se sentó en el sofá, frotándose las manos, buscando las palabras correctas. Debía haberme dado cuenta, admitió finalmente. La forma en que te trató, la forma en que intentó apoderarse de todo. Estaba ciego ante ello. Crucé los brazos. Lo estabas. Él se estremeció, pero asintió. Dejé que mis sentimientos por ella nublaran mi juicio. Pensé que solo intentaba ser parte de la familia, pero no lo era, ¿verdad? No, dije sin rodeos. Ella quería reemplazarla. Él exhaló largamente, mirando el suelo. Pensé que me amaba. Me suavicé un poco. Quizá lo hizo, a su manera egoísta, pero amaba el control más que a ti. Él no discutió. Simplemente miró a su alrededor, observando todo lo que había cambiado. No pediré quedarme, dijo tras una pausa. Sé que esta es tu casa. Buscaré mi propio lugar. Lo observé durante un largo momento antes de exhalar. Papá, puedes quedarte aquí, si quieres. Él levantó la cabeza sorprendido. Pero, continué, levantando un dedo. En mis términos. Esta es mi casa. Eso nunca estuvo en discusión. Si alguna vez permites que otra mujer entre y trate de borrarme de mi propio hogar, no seré tan indulgente la próxima vez. Él tragó saliva y asintió. Entiendo. No fue una solución inmediata. Nuestra relación ya tenía grietas, que tomarían tiempo en sanar. Pero al menos él veía la verdad. Al menos, la eligió antes de que fuera demasiado tarde. Linda, por su parte, se había desmoronado por completo. La última vez que supe, estaba diciendo a todo el que quisiera escuchar que yo había arruinado su vida. Convenientemente, omitiendo la parte en la que intentó robarme mi casa. Se estaba quedando con una amiga, aunque no por mucho tiempo, ya que se había gastado la mayor parte del dinero de mi papá y no tenía nada a dónde recurrir. Una parte de mí casi la compadecía. Casi. Pero luego recordaba la forma en que había tirado a un lado las cosas de mi abuela, la manera en que me miraba con desprecio, la forma en que sonreía al bloquearme de mi propia casa. Y de repente, cualquier simpatía se esfumaba. Ella se hizo esto a sí misma, y yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias.